Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Quiero en esta ocasión meditar un poco acerca de una palabra que se encuentra en Mateo 4, versículo 23. Y es algo que me ha llamado mucho la atención porque es parte del trabajo que la iglesia tiene que hacer aquí en la tierra, la misión de la iglesia que no se está desarrollando. Y en esta cita podemos ver, en esta cita que vamos a leer, podemos ver el desarrollo del propósito de Dios modelado por nuestro Señor, modelado por Jesús, ¿verdad? Y Mateo 4:23 en la Nueva Traducción Viviente dice así: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencia. Aquí me llama la atención, amados hermanos, cuatro palabras que ya las vamos a estudiar. Pero aquí podemos notar que Jesús llevaba impregnado en su ser la misión que Dios le había depositado. Y para ello inició formando un equipo de seguidores llamado discípulos. Lo que hoy podemos decir que es la iglesia. La iglesia tiene que ser discipulada, tiene que ser discípulos de Cristo. Estos discípulos que Jesús llamó para formarlos tenían que ser formados, valga la redundancia. Tenían que ser formados e instruidos para seguir el legado que Jesús les iba a mostrar y les iba a modelar con respecto al plan de Dios sobre la humanidad. Jesús tenía bien claro su asignación, la asignación que el Padre le había impartido a su espíritu. Con respecto a esa misión y cómo iba a desarrollar esa misión, por lo tanto, necesitaba gente que le siguiera para transmitirles el propósito del Padre. Es así como comenzó a llamar a personas para que fueran sus discípulos. Y en esta cita de Mateo 4:23, como se los dije al principio, encontramos 4 puntos importantes acerca del proceso que Jesús desarrolló para el cumplimiento del plan de Dios. Y era la misión. La misión de Jesús. En una ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos y a la gente que le estaba oyendo: para esto fui enviado. Este es el propósito por el cual fui enviado: a predicar el evangelio del reino y a mostrarles el plan de Dios, el plan redentor y de vida que el Padre me ha encomendado para poderles enseñar y poderles modelar. En primer lugar, de esta cita de Mateo 4:23 dice, en la versión NTV, Jesús viajó. La primera palabra que me llama la atención es esta: Jesús viajó o hizo un recorrido. El proceso del plan de Dios no inicia si no hay movimiento. El dinamismo del evangelio es clave para cumplir con la misión que Dios ha designado a todos sus hijos, en lo particular y en lo corporativo, que se llama iglesia. La segunda palabra que me llama la atención dice que recorrió o viajó por toda la región de Galilea, dice, y la segunda palabra que me llama la atención es enseñando en las sinagogas. El evangelio del reino requiere de una iglesia entendida y especializada en las escrituras. Por eso el apóstol Pablo oraba por la iglesia para que Dios le diera sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de Cristo, para derrotar la ignorancia, o sea, las tinieblas de la gente. Jesús fue un claro ejemplo de cómo enseñaba los principios del Padre. Y la gente que lo escuchaba podía ver la diferencia entre una enseñanza religiosa sin contenido espiritual y una enseñanza llena de riqueza espiritual y que la daba con la autoridad de Dios. Lo podemos ver en Mateo 7:28. Dice: las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza porque lo hacía
con verdadera autoridad. Y eso es lo que hace la diferencia. Jesús también decía: mis palabras son espíritu y son vida. Así que la palabra que sale de la presencia de Dios, las palabras que salen de la boca de Dios son autoridad. Las palabras que salen de la boca de Dios son vida y son espíritu, para penetrar el espíritu del hombre y hacer cambios para que el alma no gane ventaja. La tercera palabra que deseo compartirles, la primera dijimos que viajó. El evangelio es dinámico, el evangelio no está encerrado. El evangelio es en todas partes, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, a donde sea, el evangelio se mueve. Dice que Jesús viajó con sus discípulos, recorrió las ciudades. En segundo lugar, decíamos, la enseñó, la enseñanza. El evangelio del reino requiere una enseñanza del espíritu, una sabiduría espiritual. Y la tercera palabra que quiero compartir con ustedes es: la buena noticia del reino fue anunciada por Jesús. Repito, Mateo 4:23, Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia del reino. No cualquier noticia, no cualquier enseñanza, la buena noticia del reino. La pregunta es que si la iglesia está dando las buenas noticias del reino, o las buenas noticias de su reinito, o las buenas noticias de lo que pensamos humanamente hablando. No, dice que Jesús anunciaba las buenas noticias del reino. Predicar es la proclamación sin reserva de la verdad. La enseñanza es la explicación de su significado y relevancia. Por tanto, Jesús vino a derrotar los malos entendidos o las malas interpretaciones humanas. El problema es que no estudiamos, el problema es que nos tragamos todo lo que nos dicen y nos vamos a las Escrituras a averiguar por medio de la guianza del Espíritu Santo para poder si es verdad lo que nos están enseñando o es ciertamente palabras filosóficas humanas o también de sabiduría infernal. Hay ocasiones cuando se conoce la verdad y se malinterpreta. Se conoce la verdad y se sacan conclusiones erróneas de ella. Jesús vino a revelarnos el sentido exacto de la verdadera vida que hay en Cristo Jesús. Y la cuarta palabra que menciona la cita de Mateo 4:23 es sanando. Repito otra vez el versículo. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y por último, sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. El reino tiene que tener evidencias también. Después de enseñarlo, vino Jesús y sanaba a las multitudes. Jesús no solo se conformó en decirnos y explicarnos la verdad, sino que esa verdad la puso en acción. Una misionera llamada Florence Alson decía: un ideal no es nunca tuyo hasta que se te sale por la punta de los dedos. El ideal no es nuestro hasta que se materializa en obras. Jesús hacía realidad su propia enseñanza en obras de ayuda y sanidad. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Concluimos que Jesús vino predicando para derrotar la ignorancia, enseñando para derrotar las malas interpretaciones y sanando para derrotar el dolor y la enfermedad. Esta es la tarea que como iglesia e hijos de Dios debemos desarrollar para ver el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. Espero que pueda reflexionar en esta palabra y podamos ponerla por obra. Bendiciones y que la gracia y la paz de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea sobre su vida. Amén.